En el principio existía una fuerza más allá del universo, un poder más allá de todos los poderes, el autor de todo lo que era, al que se refieren como el otro, y este otro definitivo habitaba en un vacío más allá de este universo. El otro creó a dos criaturas en la negrura del macrocosmos. Primero nació la tortuga, que solo sabía observar, y luego eso, que solo sabía comer. En algún momento a la tortuga le dio un dolor en el estómago y vomitó nuestro universo para luego recluirse en su caparazón. Pennywise, en cambio, viajó por nuestro universo y finalmente decidió ir a la Tierra. Su aterrizaje sucedió hace millones de años, cuando existían murciélagos gigantes y tigres colmillos de sable. No sabemos bien la forma que tenía cuando aterrizó. Mike y Richie, que fueron los que pudieron ver la llegada de eso gracias a un rito, se debatían en que era como una nave espacial o un meteorito, aunque dichos conceptos no se acercaban a lo que querían expresar con sus palabras. Finalmente Mike explicó que era como el Arca de la Alianza que figura en la Biblia, pero allí adentro no se encontraba el Espíritu de Dios, sino eso. Su aterrizaje, acompañado de relámpagos y truenos, provocó un gran estruendo y un incendio forestal. También dejó un cráter que luego de millones de años desapareció, tal vez debido al gran impacto o al hecho que se separara de una vasta parte de sí misma que estaba en el macrocosmos. Junto a la llegada de la era de hielo, eso invernó durante millones de años. En 1715 despertó de su letargo y comenzaría el ciclo que se repetiría cada 27 años, en el que se despertaría para alimentarse de los residentes de Derry. Según el propio Pennywise, en los humanos había descubierto una profundidad de imaginación que era casi nueva. Esa cualidad de imaginación hacía de la comida algo muy excitante. Sus dientes desgarraban carnes tensadas por terrores exóticos y voluptuosos miedos. Soñaban con bestias nocturnas y contra su voluntad consideraban abismos infinitos. Con esa sabrosa comida, eso existía en un simple círculo de despertar para comer y dormir para soñar. Había creado un sitio a su imagen y semejanza. Derry era su corral de matanza, el pueblo de Derry su ganado. Muchos de los incidentes que detallaré a continuación no se registraron en los libros de historia, pero eso no impidió que algunos lugareños comenzaran su propia investigación. Las primeras víctimas de Pennywise fueron un grupo de colonos blancos ingleses. Tenían una carta constitutiva y se los conocía formalmente como Compañía Derry. En el año 1741, todos los que estaban en el municipio de Derry simplemente desaparecieron. En junio de ese año estaban allí formando una comunidad que por ese entonces eran de unas 340 personas, pero al llegar octubre ya no estaban. La pequeña aldea de casas de madera quedó completamente desierta. Una de esas casas se habían quemado por completo, por lo que un historiador estableció que todos los aldeanos fueron masacrados por indios, pero no hay prueba alguna, descontando la única casa quemada, que apoye esa hipótesis. La ciudad se redescubrió y el pueblo fue habitado nuevamente. En esta época es cuando eso comienza a experimentar con el uso de la forma de payaso. Una imagen que data del siglo XVIII del álbum de fotos de Mike Hanlon muestra a un tipo extraño, sin maquillaje y calvo, pero con algunos mechones rojos haciendo malabares. En 1851, 27 años más tarde de lo que sucedió con los colonos, John Markson mató a toda su familia con veneno. Después, sentado en medio del círculo que había formado con sus cadáveres, se tragó un hongo venenoso. En 1879, un equipo de leñadores halló los restos de otro equipo que había pasado el invierno aislado por la nieve en un campamento del Kenduskeag superior. Eran 9 en total, los 9 despedazados a hachazos. En 1905 el negocio maderero había crecido tanto en Derry que comenzaron a organizarse sindicatos, y uno de los organizadores se llamaba Claude Giroux.
Él y otros 3 leñadores organizaron una huelga que duró muy poco tiempo. Luego del alboroto, festejaron en varios bares locales y finalmente pasaron la noche en el Hotel Brentwood. Al día siguiente, 2 de los agitadores aparecieron flotando en el Candlestick boca abajo y mutilados a hachazos, con un papel que decía sindicato pegado en las espaldas, y otro desapareció. Hirooks, en un acto de venganza, mató a hachazos a los leñadores que creyó que eran los asesinos. Los encontró en un bar llamado el Dólar Soñoliento. Estaban sentados en una mesa apartados de la barra. A uno le cortó la mano desde la muñeca y a otro le rompió la cabeza a hachazos. Mientras tanto, en la barra un grupo de hombres hablaba sobre el clima sin prestar atención a lo que sucedía. Sabían lo que estaba pasando atrás, pero no les importaba. Uno de los presentes lo describió como la política. Es mejor dejar esas cosas a otras personas si uno es un simple trabajador. Luego comenzaron a llegar otros parroquianos al bar, entre ellos el comisario del pueblo, junto a 2 de sus ayudantes que vieron el charco de sangre. Se llevaron a Hirooks a la comisaría, que caminaba con la mirada perdida sin oponer resistencia. Esa noche en muchos bares se corrió la voz de la matanza de Hirooks en el Dólar Soñoliento y la furia se empezó a acumular. Cuando los bares cerraron, más de 70 hombres se encaminaron hacia la cárcel, todos armados. Los ayudantes del comisario, al ver la multitud, huyeron, y los iracundos se llevaron al prisionero y lo ahorcaron. Un testigo que estaba en otro bar llamado el Balde de Sangre, que estaba a 6 puertas del Dólar Soñoliento, dijo haber visto un tipo bastante cómico haciendo piruetas y malabarismos, y que lo vio otras veces. Él creía que tal vez se había divertido tanto aquella noche que decidió quedarse. El siguiente ciclo se inició en 1906. Hubo una horrible serie de mutilaciones a animales por la que detuvieron a alguien llamado Andrew Rullin, quien fue asesinado a golpes por los 3 agentes que lo detuvieron. Ninguno de ellos fue sometido a juicio. Este fue el preludio de la peor tragedia en la historia de Derry. En el domingo de Pascua de 1906, los propietarios de la Fundición Kirchner organizaron una cacería de huevos de Pascua para todos los niños buenos de Derry. La búsqueda se llevó a cabo en el enorme edificio de la fundición. Se cerraron las zonas peligrosas y todos los empleados se ofrecieron para montar guardia a fin de que ningún pequeño aventurero decidiera explorar más allá de las barreras. 3 generaciones de la fundición estaban presentes vigilando al alegre alboroto, listos para entregar los premios al terminar la búsqueda que concluiría a las 4 en punto, aunque no se hubiesen encontrado todos los huevos. En realidad, el final llegó 45 minutos antes, a las 3:15. Fue entonces cuando explotó la fundición. Se encontraron un total de 102 cadáveres, de los cuales 88 eran niños. De 8 niños y un adulto no se volvió a saber nada. Las 4 calderas de la fundición estaban cerradas, no solo puestas al mínimo, cerradas por completo. Esta constituye la peor tragedia en la historia de Derry. Llegado a este punto podemos concluir que es como si hiciera falta un monstruoso sacrificio al terminar cada ciclo para poner a eso a dormir durante otro cuarto de siglo más o menos. Pero si hace falta semejante sacrificio para finalizar cada ciclo, se diría que hace falta un acontecimiento similar para iniciarlo. En 1929, el incidente que abrió el nuevo ciclo de Pennywise fue el de la banda de Bradley. Esta banda era un grupo de bandidos que asaltaron 6 o 7 bancos y después secuestraron a un banquero por el que pidieron rescate y que luego de pagarse lo mataron. Un grupo de ciudadanos de Derry, en el que se incluía al comisario, mataron a tiros a la banda de Bradley. Sobre dicha banda cayó una tormenta de balas que duró unos 4 o 5 minutos. Algunos de ellos quisieron rendirse, pero el sonido de los disparos tapó cualquier intento. El Derry News no publicó nada de eso. Los titulares informaban que la policía estatal y el FBI fueron los que acabaron con los bandidos. Durante aquella balacera, muchos de los que participaron vieron a un payaso. Cada uno de los testigos afirmaron que tenía la misma arma que ellos, aunque ninguno de los ciudadanos tenía un arma similar.
En 1930 se produjo el incendio de Black Spot, un bar levantado por los soldados negros de la compañía E de Derry, entre los cuales estaba Will Hanlon, padre de Mike. Este incendio fue perpetrado por un grupo autodenominado la Liga de la Decencia Blanca, que era la versión norteña del Ku Klux Klan, que marchaban con las mismas sábanas blancas y quemaban las mismas cruces. En este incendio murieron 60 personas, de las cuales 18 eran de la compañía E, y fue el primer avistamiento de otra de las formas que Pennywise elegiría de manera recurrente. Un pájaro gigante, pero cuya particularidad era que flotaba con globos rojos atados en sus alas. Los historiadores de Derry no mencionaron el incendio en sus libros. Will Hanlon creía que era porque los locales se avergonzaban de hablar del grupo racista, aunque nosotros sabemos que Pennywise usaba su influencia para que todas estas matanzas no se registraran. En aquel año hubo más de 160 desapariciones de niños en Derry. Debemos recordar que estas son solo las que fueron denunciadas a la policía y por lo tanto están documentadas. Si bien el ciclo iniciado en 1929 con la banda de Bradley había terminado en 1930 con el incendio de Black Spot, Pennywise estaba presente en algunas de las fotografías del álbum de Mike Hanlon anteriores al ciclo correspondiente a 1957. En un recorte del periódico de la ciudad de 1933 se mostraba una foto que ilustraba el bar de Wally, en la manzana del infierno. La taberna estaba llena de hombres de todas las clases sociales. Todos ellos levantaban victoriosamente vasos y botellas. El payaso, vestido de manera elegante, bebía champán servido en un zapato de tacón alto. En 1945 Japón se rindió para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Se realiza un desfile en Derry y en una fotografía se puede ver al payaso en el fondo. En los 50, Pennywise daría vida a esta misma foto para aterrorizar al Club de los Perdedores, pero ese es uno de los muchos incidentes que tuvo lugar después del trágico final de George Denbrough en 1957. Ahora adentrémonos a uno de los ciclos más oscuros de Derry y veamos las razones por las cuales fue interrumpido abruptamente. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Un día lluvioso de otoño de 1957, un niño de 6 años llamado George Denbrough quería salir a jugar. Se vistió con un impermeable amarillo y le pidió a su hermano Bill que le hiciera un barco con papel periódico. El niño colocó el barquito en la cuneta para que se lo llevara la corriente mientras él lo perseguía. Oyó un rugido profundo como el de un animal y a unos 50 metros vio una boca de tormenta sobre el que se precipitaba el barco. Georgie corrió para salvar su barquito, pero resbaló y vio cómo desaparecía en la negrura del pozo. Allí abajo vio unos ojos amarillos que confundió con los de un animal y luego de un parpadeo pudo divisar un payaso que se presentó como Bob Gray, también conocido como Pennywise el payaso bailarín. No fue agresivo desde el comienzo. Primero se hizo su amigo ofreciéndole un globo y lo tentó con los olores característicos que tienen los circos y las ferias, como cacahuates tostados, algodón de azúcar, buñuelos y aserrín. Luego levantó el barquito ofreciéndoselo junto a un globo. George estiró la mano y el payaso le sujetó el brazo y se lo arrancó. Georgie Denbrough fue el inicio de la serie de asesinatos que se produjeron entre 1957 y 1958. La siguiente fue una niña de 13 años llamada Betty Ripson. Betty había sido encontrada en Jackson Street justo después de la Navidad de 1957. Estaba congelada y sus restos completamente desgarrados. Pennywise aterrorizó a sus padres con gritos que se oían desde las tuberías del fregadero de platos. Oían a Betty reír y gritar al mismo tiempo, junto a las voces de otros niños. En enero de 1958, Ben Hanscom ve a Pennywise. Luego de la escuela, caminaba hacia su casa durante el ocaso, ya que se había quedado ayudando a la maestra Douglas.
Cuando pasaba por el puente que cruza el canal, allí abajo parado sobre el agua congelada, vio al payaso que sostenía un manojo de globos que flotaban. Ben quedó paralizado mirándolo. El payaso lo invitó a que bajara, le ofreció globos y le dijo que era un lugar en el que los niños no crecían y que se divertiría como en una feria. Luego se convierte en una momia. De algún modo llegó al puente, había estirado una mano seca y acarició la punta de su bota, pero su parálisis se quebró y pudo escapar. Ben llegó a su casa sano y salvo, pero no se puede decir lo mismo de Cheryl la Mónica. En marzo, Richie Tozier escapaba de Henry Bowers y su pandilla. Una vez fuera de peligro, se sentó en un banco de la plaza del centro de Derry y se empezó a adormecer. En aquella plaza había un Paul Bunyan de plástico. Era gigante y se había comprado para conmemorar los inicios de Derry como ciudad maderera. La estatua cobra vida y mira a Richie a la cara. Le dice que se lo iba a comer y trata de matarlo a hachazos. Richie primero cree que es un sueño, por lo que tenía cierta apatía en el enfrentamiento contra la estatua, pero luego entiende que no es un sueño, o en todo caso es un sueño que puede matar. Richie esquiva los hachazos y momentos después comienza a correr. Mientras lo hace se da vuelta y pudo observar que Paul Bunyan parte a la mitad al banco en el que estaba sentado. Richie no fue el único al que se le apareció en los sueños. También se le apareció a Ben cuando soñaba que hacía un home run en un partido de béisbol. Todos lo vitoreaban y en los límites del campo de juego, escondido entre los matorrales y las hierbas, vio al payaso que lo saludaba. A la mañana siguiente, al despertar, Ben había olvidado el sueño, pero su almohada estaba húmeda al tacto, como si hubiera llorado durante toda la noche. En abril, al comenzar la temporada de la trucha, un pescador que estaba en la ribera del arroyo, a 30 kilómetros de Derry, enganchó algo que al principio tomó por un palo. Resultó ser la mano, la muñeca y los primeros 10 centímetros del brazo de una mujer. La policía estatal encontró el resto de Cheryl la Mónica a 70 metros, arroyo abajo, enredado en un árbol que había caído al agua durante el invierno anterior. A mediados de abril, Verónica Grogan, de 9 años, fue encontrada en una cloaca por un niño que buscaba monedas. El chico vio la cabeza de la niña flotando en un charco de agua y, creyendo haber encontrado una peluca, intentó sacarla, ya que pensó que podría regalársela a su madre por su cumpleaños. Tras algunos minutos de esfuerzos, cuando estaba por renunciar, una cara flotó en el agua lodosa del desagüe. A finales de abril se encontró el cadáver de Matthew Clemens, de 3 años, cuya desaparición habían denunciado sus padres apenas el día anterior. El niño andaba en su triciclo frente a su casa mientras su madre ponía la ropa lavada en la secadora. Cuando volvió a mirar por la ventana para vigilarlo, ya no estaba. Solo quedaba su triciclo tumbado en el césped entre la acera y la calle. Eso fue demasiado para el comisario Borton. Al día siguiente, en una sesión especial del consejo, propuso el toque de queda. Fue aceptado por unanimidad y se puso en práctica al día siguiente. Como podemos observar, todos los desaparecidos eran niños, y esto es debido a la facilidad con que los podía asustar. Pennywise descubrió que los adultos tenían sus propios terrores, y se les podían activar las glándulas para que todos los elementos químicos del miedo inundaran el cuerpo y salaran la carne. Pero sus miedos eran casi siempre demasiado complejos. Los miedos de los niños solían ser más simples y más poderosos. Los miedos infantiles con frecuencia se convocaban con una sola cara. Y si hacía falta un cebo, ¿a qué niño no le podría gustar un payaso? En junio de 1958, Bill Denbrough entró a la habitación de Georgie y tomó el álbum de fotografías. Se detuvo en una que le tomaron 10 días antes de morir y mientras la observaba, el George de la fotografía le guiñó un ojo y le dijo: «Nos veremos pronto, Bill, en mi armario». Bill arrojó el libro al otro lado de la habitación, chocó contra la pared y cayó abierto. Las páginas fueron pasando aunque no había corrientes de aire y el álbum quedó mostrando la misma foto de donde comenzó a emanar sangre. Bill salió corriendo dando un portazo.
El encuentro de Stan Uris se había producido en una lluviosa tarde de principios de primavera. Él observaba a los pájaros en el parque cerca de la torre depósito. Trataba de asegurarse de que había visto un molobro, hasta que escucha un ruido muy fuerte, como si fuera una puerta cerrada de manera brusca. Se da vuelta y ve una puerta abierta en la torre. Stan se acercó a investigar y escucha música de carnavales y ferias. Subió por las escaleras siguiendo la música y a medida que subía podía oler maíz tostado, el algodón de azúcar, salchichas y aserrín. Luego de unos escalones pudo oír pasos acuosos que se acercaban a él. Ve unas sombras antinaturales por lo que pregunta ¿quién está allí? Y le responden los muertos. Antes de escapar ve a los niños ahogados con vaqueros que al pudrirse tomaron un color negro purpúreo con hilos naranjas en las costuras. Los sábados Eddie Kaspbrak no tenía con quién jugar, por lo que solía bajar a los ferrocarriles, ya que le gustaba estar allí. Era un lugar tranquilo, aunque a veces había vagabundos y malvivientes que llegaban a Derry en tren y esperaban otro para irse. Cuando se los encontraba, por lo general estaban borrachos y le pedían cigarrillos. Si algo asustaba a Eddie en aquella zona, eran ellos. Un día Eddie decide investigar la casa del 29 de Newell Street y un vagabundo con lepra salió a rastras debajo del porche. El leproso vestía un traje de payaso con grandes botones naranjas en la pechera y se presentó como Bob Gray. Le ofreció, citando las propias palabras del vagabundo, chupársela por 25 centavos. Eddie corrió a su bicicleta y escapó pedaleando lo más rápido que pudo. Mientras el vagabundo le pedía que no se vaya, bajaba su oferta a 10 centavos, a 5 centavos y finalmente le gritaba que lo haría gratis. Esa noche, tendido en su cama, con una mano aferrando el inhalador y la mirada en la oscuridad, oyó otra vez el susurro del leproso que le decía: de nada te servirá correr. Antes del final de esa primavera, Mike Hanlon va hacia donde estaban los restos de la fundición Kirchner y se encuentra un enorme cilindro de azulejos que se elevaba entre el pasto. Era la chimenea principal de la fundición. Echó un vistazo al hueco e imaginó a Rodin saliendo del hueco. Era un pájaro gigante de una película que Mike había visto con su padre la noche anterior. Siguió explorando la zona y encontró el sótano de la fundición. Miró hacia abajo y vio un pájaro gigante que anidaba allí. Este era el mismo pájaro que vio su padre en el incendio de Black Spot. Además combina a Rodin junto con el miedo que Mike le tiene a los pájaros al ser atacado por un cuervo cuando era un bebé. El ave gigante trata de atraparlo, pero Mike logra escapar y refugiarse en la chimenea gigante, donde el pájaro no lo podía alcanzar debido a su gran tamaño. Mientras intentaba entrar a la fuerza, Mike le arroja unos azulejos que estaban tirados en el piso. Él siente una especie de fuerza que lo ayuda a arrojarlos más fuerte. Tal vez podría haber sido la tortuga. A mediados de junio hubo otra desaparición. Era un niño llamado Edward Corcoran, que huía de su padrastro abusivo luego de que la escuela le entregara su boletín de calificaciones. Edward decidió dormir en un parque junto al canal donde alguien le agarró el tobillo. Pennywise tomó la forma de su hermanito Dorsey, que había sido asesinado por su padrastro a martillazos. Luego Edward empieza a correr decidido a no mirar hacia atrás, pero al sentir un olor a pescado y océano muerto se voltea y ve que ya no era Dorsey quien lo seguía, sino el monstruo de la Laguna Negra. Poco después, Mike Hanlon encuentra la navaja de Edward Corcoran cerca del lugar donde murió. Oye un chapoteo procedente del canal y ve que algo se mueve dentro de la tubería. Mike sube a su bicicleta y escapa, pero tuvo la sensación de que alguien lo perseguía. Los perdedores comparten sus historias. Richie tenía una, pero creía que había sido un sueño, por lo que prefirió callar. Luego de jugar en los Barrens, Bill y Richie caminan juntos para volver a sus casas hasta que este le dice a Bill que quiere ir a su casa para ver el álbum de fotos, pero cuando lo abren descubren que la foto de Georgie desapareció.
En cambio había una foto vieja del centro de Derry de los años 30. Bill y Richie se ven a sí mismos. La imagen comienza a moverse y Pennywise, que tiene la cara de Georgie, se asoma por un muro de cemento. En la mano llevaba 3 globos y con la otra tomó el cuello de uno de los niños. Bill estiró la mano hacia la foto, pero Richie lo sujetó del brazo. Casi llega tarde. Vio que la punta de los dedos de Bill sangraban. Si bien los 7 niños del club de los perdedores se enfrentaron a It, solo Bill y Richie fueron los que lo enfrentaron directamente en sus dominios. Este incidente también marca el hecho de que Richie se da cuenta de que es un monstruo sobrenatural. Cuando junio llegaba a su fin, Bill le dijo a Richie que quería ir a Neville Street para investigar el porche en donde Eddie había visto al leproso. Bill tomó el arma de su padre y se metieron a rastras por debajo del porche para descender al sótano, donde eso esta vez tomó la forma del hombre lobo adolescente que Richie vio cuando él y otros de sus amigos fueron al cine. En el enfrentamiento, Bill le dispara con el arma de su padre, pero no le hace mucho daño. En cambio, Richie comienza a hablarle con la voz del policía irlandés, luego le arroja polvos para estornudar. Ya no había duda de que en la cara del hombre lobo había dolor. Esto es debido a que Pennywise opera según la base de las creencias. Así como el miedo hace a los niños más deliciosos, la confianza y el sentido del humor infantil se pueden usar para luchar contra eso. El último incidente que podemos relacionar con Pennywise le sucede a Beverly Marsh, que oye voces que salen desde el sumidero. Todas esas voces pertenecen a los niños desaparecidos como Betty Ripson, Matthew Clemens y Veronica Grogan. Luego una bocanada de sangre brotó del sumidero salpicando el lavabo, el espejo y el empapelado. Había sangre por todas partes, pero su padre no la veía, por lo que le propinó un golpe en el estómago a su hija, hasta que ella le explicó que vio una araña. El 4 de julio, en la celebración del Día de la Independencia, Mike estaba marchando en el desfile tocando el trombón. Cuando se cruza una esquina, vio al payaso repartiendo globos. Mientras Mike lo miraba, el payaso lo saludó con la mano hasta que se quedó atrás. Luego, colina arriba, Mike lo vio otra vez y se preguntó cómo pudo llegar tan rápido. Seguía entregando globos a los chicos, pero muchos de ellos no querían aceptarlos y los más pequeños lloraban. Al principio pensó que eran 2 payasos vestidos igual, pero lo volvió a saludar otra vez, dándose cuenta de que era el mismo payaso. El 16 de julio se encontró el cuerpo de Jamie Cullum en los Barrens. Tenía lesiones que parecían picotazos en todo el cuerpo. Su rostro estaba desfigurado. El club de los perdedores fue interrogado por el señor Nell, uno de los policías de la ciudad, y luego se fue recordándoles que no debían jugar solos en aquel sitio. Richie creía que si los policías creyeran que aquel niño murió allí, les hubieran ordenado no volver a jugar en los Barrens, pero la policía sabía que debido al sistema de cloacas y desagües, ese era simplemente el lugar donde iban a parar los cuerpos. Jamie Cullum fue la última víctima al azar de Pennywise. Después de este niño, el payaso se concentraría en atacar solamente a los perdedores y a la banda de Henry Bowers. Mientras los 7 estaban trabajando en la casita subterránea, Mike recuerda haber visto al payaso en las fotografías de su padre, por lo que lleva el álbum de fotos a los Barrens. Mientras pasaban las fotos, veían que Pennywise estuvo presente a lo largo de la historia de Derry. Al llegar a una foto de 1945, cuando Japón se rindió en la guerra, el desfile que se mostraba comenzó a moverse. El payaso hacía malabares y bailaba en el fondo. Luego se acercó a ellos y los amenazó de muerte mientras cambiaba de forma. Pasó por el hombre lobo, el leproso, la momia y los niños muertos. Stan le quitó el álbum de las manos a Mike y lo cerró con violencia. El 20 de julio de 1958, Henry Bowers y su pandilla persiguen a Eddie y le rompen un brazo. Luego es llevado en ambulancia al hospital.
Una noche torrencial, Eddie soñó que sus amigos iban a visitarlo, pero su madre les gritaba que su hijo ya no quería ser amigo de ellos y los echaba del hospital, ya que los hacía responsable del brazo roto. En una esquina de la sala de espera vio al payaso sentado que se levantaba de un salto y bailaba y aplaudía a la señora Kaspbrak, celebrando la separación del club de los perdedores. A la tarde siguiente la conversación de Sonia Kaspbrak con los perdedores fue real, pero Eddie logró convencer o más bien extorsionar a su madre para poder seguir viendo a sus amigos que fueron a visitarlo esa misma noche. 2 días después de que a Eddie le quebraran el brazo, pero antes de que saliera del hospital, Pennywise se encargaría de Patrick Hochstetter. Patrick era un niño de 12 años que, si bien era un sociópata, tenía miedo a las sanguijuelas. En el vertedero tenía una heladera donde solía encerrar animales hasta que murieran. Aquel verano de 1958, Henry le había dicho que descubrió su secreto, por lo que Patrick decidió sacar el cadáver del último animal que encerró y limpiar la heladera para acabar con cualquier prueba en su contra. Cuando abrió la heladera, en las paredes interiores se encontró sanguijuelas que, para su sorpresa, desplegaron sus alas, se abalanzaron y comenzaron a drenarle la sangre. Momentos antes de desmayarse vio una silueta que salía de un coche abandonado. Vio que su cara era como cera derretida. La forma humana lo arrastró hacia los Barrens. Patrick estaba desmayado por la pérdida de sangre, pero despertó una sola vez, mientras eso se lo devoraba. Beverly ve este incidente y sigue los rastros de sangre hasta la orilla del río. Cerca de allí ve un cilindro de cemento que era una de las estaciones de bombeo. De aquel cilindro se escucha la risa de Pennywise y, debido al pánico, corre hacia la casita subterránea donde encontraría a sus amigos. 4 horas después, los 7 regresan a investigar mientras las primeras gotas caían del cielo. Abren la heladera y encuentran un mensaje que decía: "Deténganse ahora antes de que los mate". Es un consejo de su amigo Pennywise. El 27 de julio los 7 perdedores van al 29 de Newell Street para un combate cuerpo a cuerpo contra eso. Entraron por el sótano y subieron por las escaleras, donde en el primer escalón Bill encontró un guante blanco de payaso. A continuación, Pennywise hace todo lo posible para asustarlos y para que Beverly utilice los 2 balines de plata. Primero los asusta con ratas y luego caminaron por un pasillo donde encontraron 3 puertas. La primera puerta que abrieron era un dormitorio vacío que tenía un colchón que empezó a inflarse y desinflarse hasta que se desgarra por el medio y comienza a largar un líquido negro. De la segunda puerta salió un grito inhumano, como si fuera un grillo gigante. Beverly casi dispara hasta que Mike la detiene al darse cuenta de que era un artefacto casero para espantar cuervos. La tercera puerta es un baño en el que había un inodoro que parecía haber explotado. Pennywise comienza a subir por las tuberías, en lo que Ben percibe lo que podría ser su verdadera forma, que deben ser las luces de la muerte. Richie comienza a gritar que es el hombre lobo, razón por la cual Pennywise toma dicha forma y ataca a Bill y a Ben. Beverly cae al suelo perdiendo uno de los balines de plata, pero contraataca con el otro balín. Ellos creen en la efectividad de los balines de plata por lo que vieron en las películas de terror. Beverly le da en uno de los ojos, salpicando sangre por todas partes, pero no logra hacerlo retroceder del todo, por lo que ahora están indefensos. Sin munición, Beverly vuelve a estirar la goma de la onda mientras todos gritan que lo mate, por lo que Pennywise, asustado, se zambulle por el desagüe mientras gritaba que los iba a matar a todos. Esta es la primera vez en la eternidad que eso sentía dolor y miedo, por lo que había hecho un autodescubrimiento. No quería cambios ni sorpresas, solo quería comer, dormir, soñar y volver a comer. De este miedo y odio surgió una emoción nueva, la cólera. Se decidió matar a los perdedores porque le hicieron daño y hacerlos sufrir porque le habían hecho sentir miedo.
También pensó que si las cosas fluían de eso desde que la tortuga se recluyó en su caparazón, ¿cómo podría ser que algo de este mundo o de cualquier otro lo burlara o hiriera? Ese pensamiento de que no era el único, sino que había otro, y los niños eran los agentes de ese otro, le dio el más horroroso miedo, el miedo a no ser único. Finalmente se convenció de que no había ningún otro y todo había sucedido por el poder de la imaginación de los niños, decidiéndose así a arrojarlos a las luces de la muerte. Pennywise finalmente decide aliarse con uno de los peores enemigos de los perdedores, Henry Bowers. Henry había perdido su navaja luego de atacar a Ben en el último día de clases, por lo que necesitaba otra arma. A principio de agosto Henry ve unos globos en su buzón con la cara de los perdedores dibujados en ellos. Los globos explotaron y al abrir el buzón ve un paquete a su nombre de parte de Robert Gray que contenía una navaja. Luego Henry escucha una voz proveniente de la luna ordenándole que mate a su padre. Luego de hacerlo llama a Victor y Belch para ir en busca de los perdedores. La voz de la luna le había dicho que matara a todos y lo guió en la cacería de los perdedores. Henry siguió a los 7 amigos a una estación de bombeo conectado a las alcantarillas en donde vive eso. Allí Pennywise mató a Victor decapitándolo y a Belch le arrancó el lado izquierdo de la cara habiendo tomado la forma de Frankenstein. Henry abandona a Belch mientras eso lo estaba matando y continúa su persecución de los perdedores. Por otra parte, los perdedores intentan encontrar la guarida de eso bajo la guía de Eddie. Sin embargo, Pennywise les corta el camino tomando la forma de un ojo gigante. Cada uno de ellos es agarrado por un tentáculo hasta que Eddie se imagina que su remedio para el asma es ácido de batería y lo rocía sobre el ojo, librándose de él. Luego son atacados por un pájaro gigante, pero Stan se para frente al ave que iba a atacarlos y en voz alta declara que no cree que existe un pájaro así, por lo que debilita al monstruo y el ave desaparece. Los 7 llegan a una pequeña puerta y detrás de ella está la guarida de eso. Al atravesarla encuentran una cámara del tamaño de una catedral totalmente cubierta de telarañas. Allí ven a eso saliendo con forma de araña. No era su verdadera forma y tampoco era la forma que había tomado de la mente de los perdedores. Es lo más cercano que la imaginación de los 7 niños podía aproximarse a lo que realmente era eso. Bill se adelanta para dar pelea y sus ojos quedan fijos sobre los ojos de eso, comenzando el rito Chud en el cual la mente de Bill sale de su cuerpo y se enfrenta a eso en el macrocosmos. Allí comienza una batalla mental. Eso quería arrojar la mente de Bill donde vivía su parte vasta, infinita y eterna, pero en la negrura del infinito se encontró con la tortuga. Bill le pide ayuda, pero la tortuga le dice que debe luchar por su cuenta. El niño comienza a suplicar, a lo que la tortuga le contesta que Bill solo tiene Chud y a sus amigos. De alguna manera Bill comprende a la tortuga y muerde a eso en la lengua con la dentadura de su mente. El ataque de Bill consistía en repetirle: golpea exhausto el poste tosco y recto e insiste infausto que ha visto a los espectros. Una frase que le enseñó su madre para ayudarlo con su tartamudez. Bill usa su fe en todas las cosas infantiles que existen y así brota un gran poder en él, pudiendo arrastrar a eso de vuelta al mundo real. Le grita a Bill que lo suelte mientras su mente vuelve a su cuerpo, reincorporándose al círculo de sus amigos en el mundo real. La araña escapaba a la parte trasera de la cámara mientras dejaba charcos de sangre negra a su paso. De algún modo la confrontación le había perforado sus entrañas. Las telarañas comenzaban a caer del techo. Esas telarañas tenían la propiedad de que si una parte del cuerpo humano entraba en su contacto, aquella parte se dormía. Junto a las telarañas comenzaban a caerse muchos cuerpos. Si bien Bill quería asegurarse de su muerte, todo estaba cayendo y Eddie, al oírla agonizando, gritó que la mataron, por lo que escaparon de la cueva esperando haberla matado.
Los perdedores hacen un pacto de sangre en el que prometen volver a terminar su trabajo si eso se levantaba otra vez. Así el ciclo de 1957 a 1958 termina abruptamente. Eso sabía de su juramento y tenía la certeza de que volverían, lo cual empezó a hacer planes mientras se dormía. Sabía que despertaría en salud y que la infancia de los 7 estaría consumida, lo cual el poder de su imaginación sería débil y apagada. Eso los llamaría para matarlos, y una vez transcurridos los 27 años, vuelve con sed de venganza, pero esta parte de la historia la veremos en un próximo video. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo, y no olvides suscribirte para ver la segunda parte.